Los participantes en los grupos X y S formaron prácticamente la mitad de la lista de inscritos en el Rally Arroes Gijón, tercera prueba del Campeonato de Asturias 2010. Entre ellos se encontraban un buen número de coches de la categoría de propulsión, que cobra cada vez más auge por su espectacularidad. En el grupo X, el primer líder fue Iván Pérez, autor de un espectacular tercer mejor tiempo absoluto en el tramo inicial del rally antes de tener que retirarse en el segundo. El liderato pasó entonces a manos de José Enrique Rodríguez, que ya lo mantuvo hasta el final de la prueba. Quique rodó rapidísimo todo el día con su Peugeot 106 y acabó el rally como claro ganador del grupo X, terminando además en la sexta posición absoluta. La segunda plaza del grupo X fue para otro Peugeot 106, el de Alberto Martínez, que se clasificó 12º Scratch. Completó el podio de la categoría el Renault Megane de Héctor Hugo González, 13º en la general final de la prueba. El grupo S fue dominado de principio a fin por Daniel García Merino. El piloto local aventajó claramente a todos sus rivales, llevando su potente Sierra Cosworth al puesto 16 de la general. Daniel acabó primero también entre los vehículos de propulsión, categoría que lideró Ordiales hasta que un toque le dejó fuera a solo 2 tramos del final, cuando era octavo Scratch con su MK2. La segunda plaza entre los traseras se la adjudicó otro Escort, el de Bobes y Lolo, que terminaron por delante del segundo grupo S, el BMW M3 de Jesús Álvarez. El podio del grupo S lo completó Puig con su Lancia Delta, mientras que en SN el primer clasificado fue el Peugeot 205 de Daniel Severino González.